También a la misma vez tratar de enseñarles, no nada más convertirlos al cristianismo a través del bautismo, sino que enseñaba las bendiciones, las promesas, lo positivo, ¿no?, de ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y recibir la carta de Éfeso, es decir, si tú eres un ciudadano de Éfeso en ese momento, vives en la ciudad de Éfeso, hueles el aire, te pega el sol de tal forma como les pega a los de Éfeso, es una parte de otro país, otro mundo, cruzando el Atlántico. Si nos vamos aquí a Inglaterra, uno tiene que cruzar este mar Atlántico, ¿verdad? Y después bajar todos estos países, llegar a lo que conocemos como Turquía, llegar por esos rumbos a la ciudad de Éfeso. Si eres tú un ciudadano de esa ciudad de Éfeso y hueles el aire, te sientes como en casa y recibes esta carta del apóstol Pablo, aquella persona que vino, pasó por ahí, te introdujo al cristianismo, te introdujo a Dios de una forma más verídica, que tú puedes tener esa relación íntima con Dios, y después se va y recibes la carta de él, pues es una alegría saber de Pablo, pero no solamente eso, sino saber del conocimiento de Pablo. ¿Quién le reveló esto a Pablo? Bueno, la misma carta nos dice, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, menciona que la revelación que tuvo Pablo no fue de hombre, no fue una visión de hombre, no fue algo que él dijo, me levanté con esta idea, me levanté en la mañana y tengo esta idea. No fue así. Dios le reveló a Pablo lo que Dios quería que escribiera, para que así beneficiara, ayudara a crecer, a madurar a los cristianos en esa ciudad de Éfeso. Vamos a imaginarnos que estamos en la ciudad de Éfeso. Vamos a imaginarnos que estamos recibiendo esta carta de Pablo. Ya hemos leído varios versículos y vamos a regresar a esta carta en el capítulo 1 para ver de qué más nos está enseñando Pablo. ¿Qué otras promesas tengo yo en Cristo Jesús? Bueno, desde el principio, dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Éfeso, y desde el versículo 1 en adelante, Efesios capítulo 2 y versículos del 1 en adelante, vamos a ir allí rápidamente. Efesios capítulo 2, 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a ustedes, Jesús dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, pero lo interesante, cuando uno lee esto, lo interesante es que Él ha dado vida. Y ahí lo vemos en este mismo versículo 1. Él les dio vida. Es una de las promesas que recibimos en Cristo. Y Él, cuando Pablo está hablando con esta gente, con estos cristianos, quiere decirles a ellos y los quiere animar de que en Cristo hay vida. Años atrás me acuerdo que se predicaba mucho acerca del beneficio del jugo de uva. Se decía que los estudios sobre el jugo de uva que se hacían a través de los doctores y aquellos que se estudian química, biólogos, han determinado que el jugo de uva no solamente te previene ciertas infecciones o virus, sino que también ayuda
alimentar las células que uno tiene. Y sabemos que las células que tenemos son vida. O sea, por ende, cuando uno tiene buenas células, tiene buena vida. Cuando tiene malas las células, pues ahí está el problema, que se va decayendo el cuerpo, se va decayendo y finalmente vamos a fallecer. De acuerdo, hablando de esto, también mi tío David, que está ahorita en el hospital, recuerden que él tiene cáncer, tiene cáncer, después sucedió lo del trasplante de células, de la médula ósea, y esto ayudó para que sus células estuvieran limpias. Él me dijo, la vez que lo fui a visitar, hace varios días, me dijo, cuando me pusieron esas células madres, o vivas, o células limpias, sanas, dice, yo no pude dormir toda la noche, me quedé como hasta las 3 de la noche, no tenía sueño, sentía que tenía mucha energía. Sentí, yo mismo sentí cuando me estaban poniendo las células buenas, ¿verdad? Las células madres, yo sentía cuando entraban en mi cuerpo y me estaban dando energía, era alguien nuevo, me dijo, era alguien nuevo. Entonces, cuando uno llega a Cristo y llega y comprende y confía en Cristo y se entrega a Cristo, su cuerpo espiritual también vive. ¿Sí? Su cuerpo espiritual vive. Ustedes se han de acordar, hablando de este término de vida y de muerte, vida y muerte. Dios en Génesis capítulo 3 le dijo a Adán y a Eva, no coman de este árbol prohibido. En el momento que coman, van a morir, ¿sí? Van a morir. Sabemos qué es lo que sucedió. Y literalmente no murieron, estuvieron todavía vivos, estaban todavía caminando, todavía estaban en este mundo, pero habían muerto espiritualmente. Cuando dice que dio vida, no está hablando de que te revivió de la muerte, no está hablando así como Lázaro, no está hablando que estabas muerto y que te habían sepultado, te habían velado y te llevaron rosas. Como dice la canción de ese grupazo de los Tigres del Norte, ya te velé, ya te enterré y te puse flores. No era así ese tipo de muerte, sino que era una muerte espiritual. ¿Sí? Y que cuando llega Cristo te revivió. Cuando llegó Cristo te dio conocimiento de que ahora ya tienes promesas, ahora ya tienes una esperanza. Hablábamos de eso el domingo pasado, de la esperanza, que cuando un equipo tiene esperanza, sigue adelante y no termina su partido o la temporada porque sabe que va a ganar, puede ganar cuando hay esperanzas. Por ejemplo, las Chivas, los que les gustan las Chivas, o el América, o el Monterrey, o el Cruz Azul, o etcétera, que sabemos que los mejores son los Rayados, sabemos que los mejores son ellos, según mi análisis, ¿verdad?, muy profundo, pero ellos cuando van en la temporada, si hay algo de esperanza que dicen, mira, si ganamos 2 o 3 partidos, podemos llegar al campeonato, eso les revive, les da vida. Ese es el resultado. Ese es el resultado de la esperanza que hablábamos en el capítulo 1. Por eso Pablo quería que ellos, los cristianos en este lugar, en Éfeso, entendieran la importancia de la esperanza en Cristo. Por ende, cuando uno la tiene, revive, ¿sí? Vive de nuevo. ¿Qué es lo que implica el vivir de nuevo en Cristo? ¿Qué implica esto? Y fíjense, ya llevamos aquí alrededor de varios minutos, llevamos 7 minutos en la predicación y ya vamos a tratar de acortarla en 20-25 minutos a lo más. Entonces, seguimos con el estudio y queremos preguntar este punto. ¿Qué es lo que implica cuando uno vive en Cristo? Bueno, aquí habla acerca de cierto beneficio que uno puede tener en Cristo Jesús, como dice en el versículo 4 al 5, nos da algo que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesús. Nos da algo que el mismo Dios de Padre le dio a Jesucristo. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Por gracia son salvos. La gracia, ¿sí? La gracia es algo muy importante, es decir, la misericordia de Dios, ¿sí? Y es algo que los cristianos aquí en Éfeso les ayudó, los refrescó. Cuando alguien te refresca, es algo bien padre, ¿no? Bien padre. Ayer Ismael y yo estábamos haciendo un trabajo y estaba el sol, todo lo que daba. Se sentía muy agotador, muy fastidioso, ¿no? Cuando está el sol que te pega y que tú estás en ese calor, con calor y todo. Aún tenía tanto calor, aún con mis shorts tenía mucho calor. Y fastidia el calor. Si alguien te habla y te empuja y se acerca mucho a ti, y estás con mucho calor, pues te fastidia eso, ¿no? Te fastidia. No porque Ismael se me acercó tanto, no es nada así, no me fastidió. Pero cuando sucede que hay ese mucho calor, quieres que alguien te refresque. Y empezó a llover, mientras estábamos ahí, empezó a llover. Y nos refrescó, literalmente sentimos una muy padre, muy buena relajación del cuerpo, de todo, aún nos inyectó ánimo para seguir trabajando. Pero ya después pasó el tiempo y seguía lloviendo, ya nos dio frío, ¿verdad? Y ahí ya no estuvo bueno el asunto. Pero cuando te sientes revivido, cuando sientes tú eso que entra en tu ser, lo sientes, te revives. Te refresca, ¿sí? Cuando te refresca algo, está bien padre. El otro día también estábamos en las raspas, hace días estuvimos en las raspas, Iván y yo, los niños, y estaba en un calorón, otro calorón, de esos que ya van a llegar, pero estaba haciendo bastante calor, fuimos a las raspas, increíblemente el cuerpo cómo cambia. Cuando estás comiendo algo fresco, algo con hielo, algo, te refresca el cuerpo. No cambió el sol, no cambió absolutamente nada sobre el clima. El clima siguió igual, pero el cuerpo, al momento de introducir el hielo, al momento de introducir la raspa, el cuerpo mismo cambió totalmente. Así es Dios. Dios da vida. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si nos vamos a Juan capítulo 4, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Aparte de que le descubrió sus verdades, Jesús le dijo, si tú tomas esta agua que yo te doy, nunca vas a tener sed, te vas a revivir, vas a tomarla y te vas a refrescar. Y nunca vas a tener sed. Pues la mujer samaritana, como un niño, dice, oye, pues dame esa agua, ¿no? Para que nunca tenga sed. ¿Cómo se llama esa agua? ¿Dónde la voy y la compro? Jesús dijo, no, yo soy el agua. Si tú crees en mí, entonces siempre tendrás satisfacción. Es lo que quiso decir. Siempre tendrás satisfacción. Por eso, Él da. Él refresca, Él da la vida. Y esa es la promesa para nosotros como cristianos. El día de hoy, ya para cerrar el punto, ya para cerrar el tema, para nosotros como cristianos, según la palabra de Dios, recordemos esto. Recordemos que Jesús nos amó tanto, tuvo tanta misericordia, que aún en la cruz, ¿qué fue lo que dijo cuando le estaban les daban de bofetadas, le estaban crucificando, le estaban dando físicamente, lo estaban maltratando? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Miró hacia arriba y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se le llama misericordia, ¿sí? Y sabemos que el Hijo, es decir, Jesús y el Padre, son uno, en deidad son Dios, y tienen la misma naturaleza, Si Dios el Padre perdona, Dios el Padre te da misericordia, Dios el Padre te salva,
Jesucristo igual. Jesucristo igual tiene ese mismo amor, tiene esa misma misericordia. ¿De qué? De darnos vida, de revivirnos, de refrescarnos. Ojo, pero aquí está la condición. La condición que él mismo predicaba, Jesús mismo predicaba, decía: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, ¿sí? Cambien, traten de vivir una vida cerca a mí, vengan a mí, yo los voy a dar descanso, pero vengan a mí. Para venir a Cristo es seguir en una dirección yendo con Cristo, yendo a Cristo, no separado de Cristo. Y todos sabemos qué es lo que la dirección que nos aleja de Cristo, a la dirección que nos acerca a Cristo. Entonces, cuando Jesús dice: vengan a mí, que yo te voy a dar descanso, para que el descanso ocurra, para que la vida ocurra, para que la energía, lo refrescante de parte de Dios ocurra, la condición es venir a Él, acercarnos a Él, caminar hacia Él. Ese es el tema, esa es otra de las